Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita. Próximos 3, 4 y 5 de junio. Primer Congreso Colombiano y Encuentro Internacional de Estudios Sociocríticos sobre rock pesado, metal y expresiones extremas. Devenir Monstruo. Organizan Síguenos en redes sociales. Devenir Monstruo. Estamos en el segundo día, 3, 4 y 5 de junio, en el primer Congreso Colombiano de Estudios sobre Rock, Metal y Expresiones Extremas. Esta primera sesión de la jornada del día de hoy, correspondiente al segundo día del evento, tendremos una conferencia por parte del profesor Andrés Fernando Castiblanco Roldán. El profesor Castiblanco es licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Logró su doctorado en Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es coordinador de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El día de hoy nos va a acompañar con la conferencia Semióticas, Marcas y Lenguajes del Rock, una aproximación a su expresión y su consumo. Esta presentación tendrá una duración aproximada entre 35 a 40 minutos. Después de concluida la presentación, los asistentes a este evento podrán dejar sus preguntas en las distintas redes en las cuales se está desarrollando esta transmisión. De esta manera, yo pasaré las preguntas al profesor Andrés y pasaremos a una ronda de más o menos 15 minutos con el propósito, después de concluido este tiempo, poder seguir a las mesas que van a ser desarrolladas en simultánea desde las 9 de la mañana. Sin más y sin menos, damos paso a la conferencia Semióticas, Marcas y Lenguajes del Rock, una aproximación a su expresión y su consumo, por el doctor Andrés Fernando Castiblanco Roldán. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación, profesor John Alex Castro. Bueno, mencionó todos los pergaminos, muchas gracias. Pues sí, soy profesor de la Universidad Distrital, hijo de la Universidad Distrital y actualmente coordinador de la maestría en investigación social e interdisciplinaria, programa el cual está en el comité organizador de este importante evento. Quiero ante todo agradecer a todo el comité organizador que ha permitido que podamos llegar a cada una y a cada uno de ustedes en esta conexión, a la red de investigaciones y tecnologías avanzadas RITA y a la Universidad Distrital y a todos los grupos que están apoyando en este momento la realización de este congreso. Para mí es un gusto abrir el día de hoy, viernes, madrugado, a las 8 de la mañana, este segundo espacio de este evento con una conferencia que realmente implica una mirada desde los estudios sociales del lenguaje al rock. En este sentido vamos a encontrarnos con unos recorridos que vienen a propósito de unas reflexiones de lo que trabajamos en la línea de investigación en lenguaje al interior de la maestría, y estas investigaciones que tienen que ver precisamente la forma en que se elaboran los lenguajes culturales, la forma en que se permean las estéticas, pasa por diferentes filtros y diferentes formas de comprender esas lógicas del mundo urbano, esas lógicas del mundo cultural
que están impregnadas precisamente por la experiencia social. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartirles mi presentación, la que he preparado el día de hoy. Quisiera que me confirmaran si ya la tenemos en pantalla. Sí, señor. Perfecto. Entonces, pues principalmente el tema que les traigo el día de hoy es un tema que tiene que ver con las semióticas, las marcas y los lenguajes del rock en una aproximación a su expresión y consumo. En el sentido de la línea de lenguaje, interpretación cultural de la maestría en investigación social, se establecen algunos puntos y vasos comunicantes en una relación muy interesante, a saber, la relación entre las semióticas, los lenguajes culturales y las producciones sociales, por ejemplo, en este caso, en el mundo del consumo. Lo que vamos a encontrar hoy es un análisis que, digamos, breve por el tiempo y también, digamos, porque pues no quiero ser tampoco tan denso en el tema de señalar una lista grande de autores, digamos, que llevarían un poco más de tiempo y que finalmente nos dejarían, digamos, con un abrebocas un poco denso que no permitiría entender una idea básica, que es la que traigo el día de hoy. En primer lugar, la forma en que yo pretendo construir este diálogo con el rock y sobre el rock desde la semiótica y sobre las marcas. Digamos que aquí las marcas cobran un papel importante no solo como transacciones del mundo mercantil o del mundo del marketing, sino como posicionamientos culturales, como sistemas, como dispositivos de semióticas y narrativas que configuran acciones culturales, que configuran formas de identificación al interior de las culturas. Entonces, en este sentido, propongo al rock como un movimiento cultural sonoro. Un movimiento cultural sonoro, aclarando que la música finalmente se transforma en un producto polisémico. ¿Por qué polisémico? Pues los diferentes sentidos que puede tener la música desde la expresión de la creación, pero también desde el sentido de su circulación, de la forma en que llega a los sectores sociales y también la forma en que se inserta en las lógicas de mercado. Entonces, al encontrar cómo el rock como movimiento cultural sonoro entra en unas lógicas de consumo, se puede entender como un lenguaje social producido en la historia se instituye mediante dos componentes, en este caso, que forman ese lenguaje del consumo. En primer lugar, unos sistemas de visibilidad que permiten precisamente que el orden objetual y lo que hay detrás del orden objetual, es decir, los gestos, las lógicas culturales que rodean los objetos, sean visibles, sean atractivas, sean estéticamente funcionales. Pero también nos encontramos con el intercambio, lo que clásicamente en su momento Marx señaló con el jeroglífico de la mercancía, e inclusive filósofos situacionistas como Jean Baudrillard en los años 60 y 70 entenderían como las nociones del valor de uso y el valor de cambio, donde finalmente hay unas economías simbólicas, unas economías del signo. Entonces nos encontramos que estas relaciones construyen unos nichos, unas formas emocionales, unas formas sociales, en las cuales las dinámicas de las sociedades industriales y postindustriales influyen en esa capitalización, esa monetarización que hacen de la invención humana, que hacen que el producto, la canción, la música, la escenografía, todo lo que nos construye el movimiento sonoro del rock se pueda convertir en expresión, pero también en objeto, en mercancía y a veces también en desecho. La producción del rock en diferentes géneros termina condicionada con una irrupción de lógicas globales al poner en tensión esas identidades locales de los territorios en los que se producen los gestos, las acciones sonoras y estas que vienen siendo captadas finalmente por el mercado, teniendo en cuenta la posición de los gobiernos frente a un ejercicio de neoliberalismo cada vez más marcado en nuestras democracias, en especial en las del ámbito latinoamericano, que replican muchas dimensiones del primer mundo. Entonces nos damos cuenta que en estas claves, para poder comprender estas lógicas, necesitamos empezar a entender cómo el rock se inscribe en esas lógicas. Entonces, son lógicas de ocio, son lógicas de tiempo y estéticas propias de las sociedades industriales, pero también la misma sociedad industrial crea la noción de las industrias culturales, en las cuales hay unas tramas radiales, hay unos nichos musicales, hay unos
movimientos urbanos que se inscriben en lo etario, pero también se inscriben en las fugas del establecimiento social. Entonces es ahí donde donde se propone finalmente la agencia del rock como una marca cultural. Como una marca cultural que, ¿qué implica? Al comprender esa convergencia de esas lógicas semióticas y discursivas con relación a las prácticas culturales del rock, al proponerlo como marca cultural es importante alejarnos del pensamiento del marketing y más bien pensar en la forma en que esta marca construye unas formas de anclaje cultural, de raíces culturales, cosas que se anclan, que en diferentes sociedades van tomando sus respectivos sentidos y que terminan dando origen a la marca como un dispositivo semiótico y narrativo que puede dar cuenta de las transformaciones de la cultura y los territorios en el tiempo. Si la marca es un dispositivo, es una red de redes, cataliza historias locales, referentes universales en la producción de tramas y composiciones mediante lenguajes culturales. Entonces, ese dispositivo de interacción nos permite ver cómo estos sistemas de códigos o interactivos, en el caso de los lenguajes culturales, implican una formación de identidades, de lealtades, de pertenencias o de militancias, si se quiere decir pertenencias y militancias al contexto o al objeto cultural, que en este caso lo proponemos en un movimiento cultural sonoro, cuya producción cultural es la música. Y la música como un producto cultural polisémico permite que la identificación sea con las líricas, con las territorialidades, con las textualidades, con las gestualidades que están precisamente moviéndose en el rock. Algo importante que nos señalaban a mediados del siglo XX Horkheimer y Adorno en ese libro de la dialéctica de la ilustración, era cómo la situación de emergencia de la industria cultural se encargaba de fabricar en clave serial o producir productos que venían de las prácticas culturales para generar ejercicios de masificación. ¿Con respecto a qué? Pues a las identidades, a las formas de consumo. Entonces podríamos señalar que el rock como una marca históricamente inscribe su impronta en ese movimiento. La marca rock implica movimiento, entonces es a la vez cambio, es a la vez revolución, es a la vez un cambio en sentidos y emociones, tornándose en un espectro donde lo clave es la movida de estilos, de letras, de estéticas, como rasgos claves de algo que acompaña al movimiento sonoro y es la condición juvenil, que independientemente de la edad, constituye un marcaje particular de tradición que siempre en el rock se ha basado en las nociones de cambio. Entonces, en ese sentido, podemos encontrar como el rock, la marca rock, construye unas interacciones, unas posibles interacciones, pueden haber muchas más, pero yo quiero plantear el día de hoy 3 campos de interacción para comprender cómo funciona un dispositivo semiótico y narrativo o semionarrativo como el dispositivo de la marca. Cómo ese dispositivo en el plano semiótico dispone de los signos, de los símbolos, de los sentidos, y en el plano narrativo de los relatos, de las experiencias narrativas, inclusive de los discursos, cuando se trata de la construcción crítica de procesos antiestado, anticoloniales o inclusive críticos hacia las propias orientaciones de la cultura musical, que pone a veces enfrentado al rock frente a otros géneros comerciales también, algunos que están en unas lógicas del completo hedonismo, del completo goce, donde finalmente no hay una racionalidad ni crítica al sistema social que los está produciendo o que los está resistiendo o que los está reprimiendo. Entonces esas posibles interacciones nos llevan a 3 campos interesantes. 1, las tramas territoriales de origen y circulación que implican esas marcas de tradición en el rock. En segundo lugar, el peso de los lenguajes culturales, cómo esos lenguajes culturales se modulan o se pueden interpretar a la luz de lo que implica este movimiento, pero también el papel de las estéticas en diferentes sentidos con las cuales se configura el movimiento sonoro. Para comenzar a desglosar este esquema, les quiero mostrar cómo funcionan las tramas de origen territorial y de circulación. Estas tramas
de origen territorial y circulación remiten a diferentes dimensiones que dan cuenta de la territorialidad en los procesos de instalación de prácticas culturales y la marca del movimiento sonoro. En primer lugar, se pueden situar como anclajes, como raíces, como marcas de tradición que están vinculadas, por ejemplo, a la toponimia y al origen de las bandas. Entonces, encontramos en estas marcas de tradición territorial eh, los orígenes de movimientos, cuando, por ejemplo, referimos la geopolítica del grunge, cuando ubicamos la ciudad de Seattle en Estados Unidos, o cuando hacemos la geopolítica del metal en diferentes momentos en espacios urbanos como Birmingham en Inglaterra, en el Reino Unido, o Newcastle, cuando sale esta segunda ola de metal británico. Y nos encontramos definitivamente ante una referencia, y es cuando la trama de origen territorial permite construir un paisaje que sirve como referencia directa e inspiración en la denotación y connotación de los lugares en los cuales transcurren las letras y la inspiración de las bandas y sus canciones. En este escenario encontramos adaptaciones y transferencias con los medios locales, como el gran fenómeno del metal en Medellín, que precisamente tendremos como invitados a Masacre, que fueron grandes protagonistas de esas escenografías del metal en Medallo, pero también el punk medallo, que tenemos diferentes bandas como Mutantex en su momento, pero que también nos relatan con bandas contemporáneas el proceso de lo que ha sido la resistencia de diferentes culturas y contraculturas en las relaciones de producción económica, de resistencias al narcotráfico, de relaciones en las cuales nos encontramos en tensiones donde las ciudades sirven como paisaje para las canciones. Hemos tenido la oportunidad de ver a través de trabajos como los de Iván Merchán, como los de José Acevedo, lo de Jorge Acevedo, trabajos que implican las resistencias al narcoterrorismo desde las lógicas del punk. Y uno se encuentra precisamente con esas reacciones que están tomando como referencia el paisaje, el territorio, Medellín, en este caso en el punk Medallo, como una construcción, el punk en Bogotá también con el respectivo movimiento, pero también con la forma en que se puede comprender la lógica del paisaje en referencia, cómo empieza a influir en las letras, que por ejemplo en el caso del metal bogotano, que ha sido revisado por varios autores del tema, inclusive tenemos a Carlos Reina entre nosotros que ha estudiado estas tendencias que precisamente implican la relación entre ciudad y referentes acústicos, referentes sonoros en cuanto a las líricas, en cuanto a esas poéticas del territorio. Entonces el paisaje se convierte en una referencia de construcción para las bandas y que genera necesariamente unas identidades de transferencia que pues, ya no podríamos decir que simplemente es que están copiando de Estados Unidos o copiando de Inglaterra. Definitivamente el paisaje da cuenta de esa adaptación territorial. Pero también nos encontramos con los ritos de paso. Los ritos de paso y no es solamente para el rock, digamos que uno podría hacer alguna transferencia a algunos otros ritmos que permiten encontrar escenarios de ritos de paso. Entonces nos encontramos con estos lugares en los cuales las bandas son reconocidas o fracasan ante una audiencia aguda para la apreciación de sus canciones y sus puestas en escena. Y estos ritos de paso configuran escenarios como clubes, como bares, donde se ven nacer o se ven morir a las bandas. Entonces nos encontramos con casos muy populares como el Whisky a Go-Go en California, donde debutaron, donde se presentaron y se pusieron a prueba bandas como Led Zeppelin, Alice Cooper, The Doors. Nos encontramos casos como el Fillmore en San Francisco, donde bandas como The Who o Pink Floyd interactuaron para mirar, como dicen en términos muy coloquiales, medir el aceite. O The Cavern Club en Liverpool, donde estuvieron los Beatles, pero también apuestas muy locales, como por ejemplo las plataformas de enunciación de las bandas de metal que se desarrollan en lugares tan particulares y tan regionales como son Soacha, con lugares como Chaos Bar, donde por ejemplo las bandas de metal debutan, se ponen a prueba y pues finalmente hacen este ejercicio que podríamos llamar en términos de un rito de paso. Finalmente, como escenario de circulación de los festivales de rock,
se transforman en oportunidades de visibilidad. El Festival de Rock se convierte en un espacio de formación de audiencias. Entonces, esta trama territorial posiciona ese lugar donde las creaciones empiezan a circular. Entonces tenemos escenarios como Rock en Río, que es muy famoso, tenemos nuestro Rock al Parque en Bogotá, que ya es característico, tenemos el Wacken Open Air en Alemania, y tenemos las franquicias de Lollapalooza que arrancan en Estados Unidos, pero que tranquilamente en Argentina también encontramos Lollapalooza. Bueno, digamos que se vuelve una franquicia de festival que va rotando por el mundo, pero muy parecido al High Festival de la literatura, pero en este caso con bandas de rock. Eso es entre otros, porque hay múltiples festivales que precisamente permiten dar cuenta de cómo las tramas de origen territorial y de marcajes de tradición en el movimiento sonoro del rock constituyen orígenes de movimiento, referentes de paisaje, ritos de paso y escenarios de circulación. En segundo lugar, nos encontramos con los lenguajes sonoros y sus relatos. Estos los vamos a proponer en dos planos muy importantes, un plano de estructura semántica de organización y un plano de referencias o de situación. En el primer plano nos encontramos el dialógico, el monológico y el dialógico, que son estilos, son formas estructurales de la enunciación de las letras. Entonces, en el primer plano encontramos estructuras monológicas en enunciaciones líricas como la famosísima canción muy trillada Solo de Quimosis, pero también en formas dialógicas que implican una relación de confidencia o revelación, como por ejemplo lo encontramos en estos fragmentos, como este que dice así: en algún lugar del tiempo nosotros nacimos y trajo sangre, lujuria, odio y desprecio. Lo sientes ahora tú, confiaste en mí, tú que confiaste en mí. Ahora yo comando eso que tú bajaste en tus rodillas por el infierno del engañador, el niño de Satán. Tú eres un creyente y nosotros vamos salvajemente. Este es un extracto de una canción, bueno, una traducción de Hijos de Satán de 1981 de la banda Venom, que también nos remite a algo importante y es al relato fantástico que se emplaza en las tradiciones orales e historias que están en las líricas, como la leyenda del hada y el mago de la banda argentina Rata Blanca, o referencias al infierno como un espacio onírico en muchas de las canciones y las descripciones culturales y rituales que terminan convirtiéndose en planos limítrofes entre la creencia y la fantasía. Finalmente, el plano referencial de la crítica social es un elemento clave en las articulaciones en el segundo plano de lo fantástico, lo crítico, porque nos encontramos precisamente con una articulación del lenguaje sonoro en clave metafórica o directa. Y entonces aquí nos encontramos con fragmentos muy interesantes como este que les voy a compartir. Sufriendo nuestra inconsciencia, tal vez pueda morir. La tierra hoy se desangra, quedará sin su existir. Ayúdame tú, ser también es de este mundo. Tus hijos no podrán vivir entre el dolor. Esto es un fragmento del Guerrero del Arco Iris, de Rata Blanca, de 1992. Pero también podemos encontrarnos que la crisis ambiental inspira a otras bandas, como por ejemplo Sepultura, a través de temas como Territorio o Territory. Y en otros casos nos encontramos con escenas de crisis contemporáneas globales, ansiedad, suicidio y desencanto, que me parece importante lo que hace el género del grunge como género del rock, que se ocupa de medir las intimidades, lo que había interno de esas crisis existenciales globales. Entonces aquí hay un pedacito que les quiero compartir de un fragmento que me parece muy interesante. Dice: hijo, dijo, tengo un pequeño cuento para vos. Quien pensabas era tu papá, no era nada, excepto puntos suspensivos. Mientras estaba sentado solo en la casa, en la edad de 13, tu verdadero papi estaba muriendo. Perdona, no lo conociste, pero estoy contenta de que hayamos hablado. Esto es un fragmento de Alive, de Pearl Jam, de 1991. Estos planos nos muestran esas estructuras del lenguaje cultural, cómo puede en su plano estructural construir una relación monológica o dialógica, pero también cómo puede en ese mismo plano recurrir a los recursos de la fantástica y la crítica para producir una ficción lírica en las canciones que va en el impulso de lo crítico, como también en las nociones y en los impulsos de lo real. Aquí en este plano entonces nos lleva a algo clave que vamos a encontrar.
y es que en estéticas y disposiciones semióticas vamos a utilizar dos elementos claves que nos presta Mauricio Lazarato, desde la noción maquínica, desde de los sistemas de regímenes de signos, y es que podemos encontrar en estas enunciaciones unas disposiciones asignificantes y unas disposiciones significantes. Las disposiciones asignificantes, entonces, pasan por el plano de la emoción y la percepción icónica o sonora, sin pasar por una estructura lingüística. Un ejemplo claro, pues no lo voy a colocar por cuestiones de tiempo, pero lo pueden ver en YouTube, los que ya tienen la música la pueden disfrutar, es la percusión de batucada con solos de batería que utiliza propiamente Sepultura en este álbum, a propósito de la canción Territory, donde precisamente se junta la noción de la batucada como elemento cultural territorial brasilero con la percusión del metal, en este caso el groovy metal. Entonces nos encontramos con una disposición asignificante, porque va directo a la percepción, va directo a la sensación, a la emoción, a la fuerza, al impulso. No pasa por la estructura lingüística, pero también nos encontramos definitivamente con las disposiciones significantes. En este caso, las apuestas icónicas que integran una estética que, digamos, frente, por ejemplo, a este caso con de Sepultura, que genera todo un ejercicio de tribalismo a propósito de su encuentro con el mundo indígena. Las disposiciones significantes recurren a significados instalados en la cultura, como por ejemplo la bruja, a propósito de la banda de metal Blue, La Bruja, y el aquelarre en sus dimensiones icónicas y lingüísticas, que es en este caso una disposición significante, es decir, es un recurso retórico que está construido en la cultura, que está ahí permanentemente y que simplemente se activa y se desactiva. Pasa por el lenguaje en el ejercicio de disposición, mientras en la significante pasa directamente al plano de la emoción. Estas disposiciones asignificantes y significantes están construidas en el plano de la expresión del movimiento sonoro, pero venimos a ver, digamos, unos efectos ya propiamente directos en cuestiones de consumo, en cuestiones de corporalidad, y que pues bueno, vamos a analizarlas ya a modo de ya ir cerrando la presentación. Y es que nos encontramos con 4 planos interesantes sobre las estéticas y el consumo. Comprende una construcción de diacríticos como marcajes particulares que potencian una identidad colectiva al tiempo que entran en el plano del intercambio al consumo y sus componentes de visibilidad y de intercambio. Entonces nos encontramos con los diacríticos corporales, que va con todo lo que hacemos en el cuerpo, como las comunidades se encuentran en el peinado, en las escaraciones, en el tatuaje, formas de diacríticos corporales que manifiestan un ejercicio de correspondencia estética y semiótica con representación a el género o a su diferente tendencia dentro del movimiento sonoro. Pero también nos encontramos con los diacríticos gestuales. Los diacríticos gestuales también se desprenden del cuerpo, pero tienen que ver con esas gestualidades que se construyen. La imagen que les presento en pantalla, pues yo creo que ustedes la deben ver chiquitica, es una imagen que me permite a mí jugar con ella, porque precisamente nos está mostrando la interacción de la lengua afuera, que uno encuentra, por ejemplo, en diferentes bandas de rock en sus escenas, en sus tramas escénicas en el escenario, pero también encontramos los cachitos y también encontramos otras expresiones que van inclusive en la configuración de la mirada. Ninguna mirada está construida con ingenuidad, está completamente destinado a un plano de la expresión verbal corporal que genera unos diacríticos gestuales propios de esos movimientos sonoros. Ahora tenemos el tema del diacrítico logotípico, donde nos encontramos con el tipo de letra, donde la letra se convierte en una derivación tribal, en una derivación de la expresión de lo que la banda quiere mostrar dentro de un ejercicio de ruptura de la creencia. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Masacre, en la forma de que en cada tipo de su letra terminan en cachos, terminan en borlas y terminan en un conjunto que juega entre color y expresión en formas que relatan de la identidad, de cómo se construyen este tipo de grafías, de diseños, de diagramáticas.
Y finalmente, pues el diacrítico objetual, encontramos la bota, pero pues encontramos las chaquetas de cuero, encontramos todos los utensilios, la camisa leñadora, todos los conjuntos que finalmente terminan jugando en estéticas de identificación y de consumo y que por lo tanto empiezan a jugar ese papel clave en el intercambio de las formas semióticas y discursivas a las formas del intercambio en el plano del consumo global. Y finalmente, a modo de cierre, pues algo muy importante que ha tenido la evolución del movimiento cultural sonoro del rock es la derivación cada vez más a los planos de la crítica social, cada vez más se empoderan sobre una necesidad de denuncia, sobre una necesidad de construcción de crítica hacia lo que está sucediendo en los contextos sociales. A propósito del contexto del estallido social en el que estamos viviendo, el movimiento rock a través de diferentes géneros encuentra expresiones de resistencia. Lo dijimos hace un momento en el tema del Pug Medallo con Mutantex. También lo encontramos con las 1280 almas, con esas derivaciones también con fusiones de otros ritmos. La Pestilencia, que también tiene ese aporte del punk, pero definitivamente es una construcción de denuncia. Pero también nos encontramos con temas, con bandas clásicas del rock colombiano en clave metal, que por ejemplo siempre han estado en clave de denuncia, de ruptura, como por ejemplo Parabellum, que se remonta a los años 80, pero que es definitivamente clave en Medellín, así como Masacre, en precisamente denunciar lo que ellos acercan como las guerras y los monopolios, como, como lo dice en su momento Masacre en una de sus compilaciones Colombia Imperio de Terror, o por ejemplo, como lo encontramos en el fenómeno de Neurosis Inc., Neurosis Colombia, que en su momento con Verdún 1916 y después con la consolidación en 2002 de 15 años de guerra, hacen una instalación de sus apuestas, estas bandas, entre muchas más, de este movimiento crítico que está generando el rock. Un movimiento crítico que se emplaza, inclusive como lo hizo Agony en 1992, y es, digamos, movimientos que se emplazan a través de una apuesta que es semiótica, de una apuesta que es completamente tejida con los lenguajes, que es tejida con las letras, pero que definitivamente también es tejida con los territorios y con la producción social y cultural de un movimiento que pues sigue evolucionando y que pues ahora estamos tomándole un momento de pulso, pero quizás el año siguiente o en otros años venideros veremos otros cambios y otras facetas de lo que ha sido esta cultura, este movimiento cultural sonoro en la escena social. Bueno, creo que no es más. Muchas gracias, profesor Alexander. Le doy la palabra. Profesor Andrés Castiblanco, acabamos de escuchar una conferencia que despierta más interrogantes a partir de las imágenes, de los lenguajes, de las estéticas. Y pues me gustaría preguntarle, mientras que le damos tiempo a aquellas personas que nos están viendo y que quieran construir, plantearle una pregunta, lo pueden hacer a través de las redes sociales donde están viendo el desarrollo de esta conferencia, el desarrollo de este evento, que construyan sus preguntas y mientras que lo están haciendo, quisiera plantearle la siguiente pregunta. ¿Cuál es la trascendencia o cuáles son los propósitos de cómo entender mejor, cómo entender esas identidades que se construyen alrededor del rock y del metal? ¿Son identidades estáticas? ¿Son identidades dinámicas? ¿Son identidades proscritas? ¿Cómo podemos entender esas dinámicas en el sentido, esas identidades en el sentido que tienen que inevitablemente relacionarse con los otros? ¿Cómo se construyen esas identidades entonces? Pues precisamente hay una cosa muy interesante en esa formación de las identidades, y es que ellas pasan por diferentes puntos de construcción simbólica, y lo que permite que haya una interacción de esta identidad en una afuera o en una exterioridad de los diferentes movimientos sonoros es, por ejemplo, la manera en que construyen un ejercicio
de caracterización estética, de caracterización de un lenguaje cultural con el cual tramitan unas aproximaciones a los contextos sociales. Entonces, estas identidades juegan un papel clave para poder encontrar precisamente la forma en que ellas están respondiendo a unas lógicas de contacto social permanente. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, en el escenario del estallido social, ha ocurrido una convergencia de diferentes identidades. Nos hemos encontrado con la convergencia del movimiento rapero, en lo que tiene que ver con todo lo que es el hip hop y todo el proceso urbano de sus músicas, y se han encontrado precisamente con estas identidades del metal, estas identidades del rock, que finalmente empiezan a hacer un proceso de decir, estamos aquí, estamos contra esto, manifestamos que no estamos de acuerdo o manifestamos que definitivamente nos resistimos a esta clase de procesos o a esta clase de objetualidades que nos agreden como movimientos sociales, y entonces empiezan a construir una presencia de identidad. Ahora, esta presencia de identidad, uno podría decir, no, pues es estática porque pues siguen estéticamente sus diacríticos de manera estable. Pero cuando empezamos a examinar, por ejemplo, las transformaciones que hay en los repertorios tanto de bandas como de la misma audiencia, nos damos cuenta que hay unas evoluciones en cuanto a la relación de lo sonoro y en relación también con los temas que preocupan a las audiencias como los temas que preocupan a las bandas. Es decir, que una banda, por ejemplo, glamera en estos tiempos, tendría que adaptarse a lo que está sucediendo y le demandaría un movimiento del rock de decir, bueno, pues usted está hablando de espinas y rosas, y aquí lo que estamos hablando es de ir a matarnos en la calle porque tenemos que defender nuestro derecho a vivir. Entonces, hay unas contextualidades que afectan definitivamente lo que llamamos en términos de los estudios del lenguaje, lo que llamaríamos como registro. El registro termina completamente, digamos, condicionado a esas disposiciones de esos campos que están precisamente haciendo esos cambios. A veces esos cambios no se pueden ver a simple vista. Hay que entrar al trasfondo de los movimientos para encontrarnos precisamente con esas enunciaciones, que es algo que me parece clave en este escenario de encuentro que hemos tenido estos días y que vamos a tener mañana también, porque, por ejemplo, fíjate algo, profe John, y es la injerencia, por ejemplo, de los temas de género. Uno, en el gran conglomerado de la identidad del rock, diría, Policarpa y sus Viciosas es una banda de mujeres, ¿no? Pero pues rockeras, rockeros todos, hey, pero no, resulta que además de eso, hay unas lógicas que están ahí y que toca sumergirse dentro de los movimientos culturales para poder entender cómo están tejidas esas diferencias, inclusive en las mismas identidades. Gracias, profe Castiblanco. Nos ha dejado una interesante gran explicación en relación con las identidades están relacionadas con el contexto. En su respuesta ha planteado algo muy interesante y es un concepto que me quedó sonando en la cabeza, y es la utilización del concepto de movimiento social. Los rockeros en sus distintas vertientes, múltiples vertientes, variadas vertientes, lo mismo tal vez separémoslo a los metaleros, también en sus variadas vertientes, podrían ser entendidos como una organización o un movimiento social, porque en una noción muy clásica de movimiento social, entenderíamos que están buscando una serie de reivindicaciones, una serie de transformaciones sociales. Los rockeros quieren transformaciones sociales, los metaleros quieren una transformación social, y en lo último, con lo que estabas concluyendo, decía, pero un momentico, que es que ya no podemos hablar simplemente de una serie de problemáticas o de una serie de cuestiones que tendrían que ver con mi persona, sino que ya estamos en el núcleo de la sociedad, donde estas manifestaciones que están desarrollándose en el presente nos dicen, ven, aquí el rock, el metal puede también construir algo. El rockero es metalero, el rockero está en un movimiento social, el metalero está en un movimiento social, ¿o cómo podríamos entender este tipo de manifestaciones? Yo propongo un movimiento cultural sonoro.
más que un movimiento social. Digamos que el movimiento social para mí es una estructura un poco más grande. Es una estructura que incluso uno podría decir que el movimiento cultural sonoro del rock se integra a otros movimientos culturales que están, digamos, en este momento en una movilización social más grande, más general, en un movimiento social un poco más como el movimiento de los jóvenes, por ejemplo, en una escala un poco más grande. Entendería que el movimiento cultural, si bien no busca hacer unas transformaciones a las escalas sociales, sí quiere hacer unos ejercicios de presencialidad en los estatutos de la cultura. Es decir, permanentemente lo que hacen estos movimientos culturales es hacer una presencialidad. Es decir, estamos aquí y entendemos el mundo de esta manera. Muchas veces el movimiento cultural en sí mismo implica una evolución interna que forma, digamos, identidades colectivas para representarse en los espacios. Entonces, finalmente, si bien estos movimientos culturales van en pro de demandas más bien culturales, es decir, espacios de donde se circule, poder existir en los espacios, implica necesariamente una existencia de una movilización interna que implica un constante movimiento de estas perspectivas al interior de estos grupos culturales. Yo lo plantearía más en términos de esos grupos de la cultura, que de los grandes movimientos sociales, porque claro, el movimiento social en una escala un poco mayor, pues entonces está no solamente implicando estos movimientos culturales, sino en todos los lenguajes sociales que están haciendo la convergencia, que inclusive están lenguajes sociales que inclusive no están en la cultura del rock, sino en otros movimientos, como por ejemplo lo vimos en este caso del estallido social, cuando vimos que los hinchas de fútbol todos se unieron sin importar el color, porque lo que los estaba llamando era el movimiento social. Pero en condiciones normales son movimientos culturales que están reivindicando sus identidades en un ejercicio práctico de decir, estamos aquí, creemos en esto, vivimos con esto, ¿no? Vale, profe. Quisiera preguntarle más cosas, pero me lo impiden dos circunstancias. La primera, que en 10 minutitos vamos a pasar al desarrollo de las mesas. Y la segunda cosa que me lo impide es algo que usted acaba de mencionar que se relaciona con una pregunta que ha planteado a través de el Facebook, a través de la red social en donde se está transmitiendo este evento. Jonathan Ernesto Alonso Granados pregunta, ¿cómo se ha relacionado el lenguaje del rock con el lenguaje del fútbol y las barras bravas en Colombia? Pues precisamente, fíjese la casualidad, profe John, a propósito de las relaciones que hay en precisamente los ejercicios sonoros. Es decir, hay unas relaciones entre los lenguajes culturales que permiten la construcción de unas especies de alianzas o de asociaciones que no son expeditas ni son tácitas, es decir, se dan por momentos y se dan, digamos, de acuerdo al tipo de experiencia que hay en común. Y una de ellas, digamos, que permite encontrar puntos de encuentro entre el rock y, por ejemplo, el fútbol, es el problema no, es el anclaje sonoro. Es decir, el rock le ha aportado al fútbol anclajes sonoros para construir emocionalidades en el deporte. Digamos que se alimenta del lenguaje el lenguaje deportivo, el lenguaje de las nociones del mundo del hincha o del mundo de la fanaticada deportiva, pero definitivamente el lenguaje cultural del rock le presta, hace unos préstamos, pero también en reversa, o sea, también al revés, digamos, lo veíamos con el tema de la batucada brasilera. La batucada brasilera hace mucho tiempo que está instituida como una forma territorial brasilera que está en el fútbol y está metida en la acción social y está metida en lo público. Entonces, cuando uno examina álbumes como este álbum de Sepultura, la canción Territorio, uno se encuentra precisamente con la interacción de la batucada, pero ya en el rock. Es decir, cogen esta percusión y precisamente ahí va el término de la semiótica asignificante, a propósito de lo que plantea Lazarato. Es asignificante porque no tenemos un código para que pase por la lingüística. Ahorita lo estamos haciendo pasar por el lenguaje,
Pero en el momento que la batucada interviene en forma sonora en la canción, quien escucha la canción y está identificando la batucada siente más fuerza con la canción y viceversa. El que está en la tribuna, no sé, hay muchas, no tengo, ahorita no me viene en la cabeza, pero me acuerdo porque mi hermano es un furibundo hincha de Millonarios y recuerdo que en la época de que él era Comando Azul y íbamos al estadio, pues habían canciones del rock que pasaban a este lado y se cantaban y se coreaban con letras futboleras para apoyar a los equipos. Entonces uno se encuentra que hay una dimensión interesante de tejidos del lenguaje cultural en los cuales hay unos intercambios sonoros, unos intercambios semióticos, unos intercambios en las relaciones precisamente de lenguajes y contralenguajes que están constantemente haciendo unas asociaciones o en pocas palabras haciendo unas colaboraciones para producir un sentido de realidad en el fútbol, un sentido de realidad en el rock, de lo que viven estos grupos en su experiencia. Bueno, acaba de ampliar con su respuesta mucho más y me inquieta lo que ha dicho por varias razones. Uno, por el tema del sonido, la música, el impacto, y lo veíamos en las recientes movilizaciones sociales con una batucada en Bogotá. Cuando aparece la batucada en las distintas movilizaciones, el ambiente cambia. Ya no son simplemente las consignas. Pero también cambió cuando las distintas barras en Bogotá, por ejemplo, los Comandos Azules o la Blue Rain, o también la Guardia Albirroja Sur, empezaron a ser parte de esta movilización social. Y por supuesto el sonido empieza a sentirse diferente en las calles en medio de la movilización. Profesor Andrés, me gustaría seguir conversando con usted. Tenemos mucha, como se dice popularmente, mucha tela para cortar alrededor del rock, alrededor del metal y también alrededor, por supuesto, del fútbol y otras asociaciones que se pueden hacer. Profesor Andrés Castiblanco, le agradezco mucho su presentación. A los invitados, a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, les recuerdo, desde las 9 de la mañana tendremos el desarrollo de 5 mesas en simultáneo. A las 11 de la mañana tendremos la conferencia de Dina Weinstein. Desde las 2 de la tarde realizaremos otra vez las 5 mesas en simultáneo y desde las 5 de la tarde tendremos conversatorios y conferencias y esta será una jornada bastante rica en el desarrollo de nuestro primer congreso sobre rock, metal y expresiones extremas, apoyado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profesor Andrés Castiblanco, muchísimas gracias y seguimos trabajando el día de hoy. Muchísimas gracias, profesor Alexander, a toda la organización y pues bueno, seguimos en clave de rock. Muchas gracias y un feliz día para todas y para todos. Universidad Distrital Francisco José de Caldas invita. Próximos 3, 4 y 5 de junio. Primer Congreso Colombiano y Encuentro Internacional de Estudios Sociocríticos sobre rock pesado, metal y expresiones extremas. Devenir Monstruo. Organizan Síguenos en redes sociales. Devenir Monstruo.